Bienvenidos al programa de domingo de Live con María José, donde el encuentro es sumamente especial porque nos conectamos desde diferentes partes del mundo y desde el corazón para nosotros tener un encuentro especial con un tema maravilloso que tenemos el día de hoy. Les cuento y les saludo ante todo que ustedes, mi gente linda, desde Colombia, desde Venezuela, desde España, Argentina, Ecuador, diferentes partes del mundo, se entregan en este programa para dar una consolidación de que el alcance es importante porque hacemos reflexión, conexión con la neurodiversidad, con las parejas, nos conectamos en diferentes temáticas que son muy importantes para la vida diaria y sobre todo es importantísimo tocar el alma sobre algún tema que nos llama muchísimo la atención y vamos a tener saludos aquí a Carolina, a tu psiquiatra, tenemos a Routriz, tenemos a la invitada, la doctora Cecilia, y bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de este tema tan importante, la epilepsia, el autismo y el TDAH, con una mujer encantadora, una mujer que para mí tiene un peso y un balance importante, porque tiene muchísimo conocimiento, y el encontrarnos con ella es importantísimo porque vamos a tener una cadena de información reciente, verás, y sobre todo con un alcance de nosotros hacer un live de categoría. En el día de hoy, como les dije, tenemos a la doctora Cecilia Aguilar, que es neuróloga infantil, que nos va a dar herramientas, así que pendientes, pueden realizar sus preguntas, que yo las estaré aquí formulando. Y bueno, a todos los que se están conectando, saludos a Eric, a R. Castillo, tenemos a Carla Kelly, a Yamile Pérez, a toda esta gente bonita, tenemos a R. Castillo, feliz tarde también para ti. Y bueno, yo voy a dejar de compartir aquí para poderme conectar con la doctora Cecilia. Ok, voy a dejar aquí de compartir. Y bueno, saludos a Vero Va, que también está conectada, y vamos a buscar a la doctora Cecilia Aguilar. Y conectadísimos con la doctora y vamos a empezar con la temática tan importante de estas diversas diferencias de epilepsia, autismo y TDAH. Saludos, doctora Cecilia, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá muy bien, sí, todo bien, ya listo para el live con este tema que es de gran importancia sobre epilepsia y autismo y TDAH. Ujú. Sí, hay algo importante y que cada uno de los puntos que vamos a tocar son diferentes, pero que puede haber una comorbilidad entre ellos, lo cual se hace como más necesario saber más y sobre todo saber cómo actuar de la manera correcta, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de epilepsia, hablamos por lo general cuando la gente habla de la palabra epilepsia, se conecta con la palabra convulsiones, ¿ok? Eso es como un enlace directo. Ahora, tú como neuróloga, ¿cómo definirías la epilepsia desde el punto de vista en el ámbito infantil, como eres especialista, y qué señales pueden estar presentes para uno saber son evidentes para saber que hay una epilepsia? Y bueno, primero definir algo muy simple. Convulsión es lo que la gente ve, es el síntoma. Que pueden ser movimientos, que pueden ser ausencias, que pueden ser sacudidas, en donde muchas veces, en algunos casos, existe pérdida del conocimiento. Pero no toda convulsión significa necesariamente epilepsia, por ejemplo. Podemos tener un accidente, un golpe, un trauma y debido a este problema, a este trauma, tener una convulsión en ese momento, pero de ahí nunca más repetirlo en tu vida. Entonces, eso no se categoriza como una epilepsia. Epilepsia ya es cuando existen eventos frecuentes y aparte de ello, existe un correlato en estudio que significa que vas a seguir teniendo eventos epilépticos. Este estudio se llama electroencefalograma. Y cuando hablamos de epilepsia, pues la gente tiene mucho miedo. Cuando enseguida decimos el término epilepsia o hablamos de convulsiones, genera mucho miedo porque se Ujú. sabe que la epilepsia puede generar problemas en la vida, te puede generar incluso la muerte. Entonces es una enfermedad que genera mucho miedo. Em, Asociamos con otras comorbilidades mucho más, ¿no? Sin embargo, al transitar de los años, la epilepsia tiene tratamiento y realmente la mayoría de los pacientes, y cuando digo la mayoría, casi hasta un 80% de los pacientes pueden tener una epilepsia controlada y hacer su vida normal. Entonces, si bien es una enfermedad muy frecuente, la verdad que los tratamientos se han avanzado mucho.
Sí, y hay algo importante, es que todo el diagnóstico de la epilepsia causa cierto miedo. ¿Por qué? Porque primero son ciclos de, en algunos casos de convulsiones, hay otros ciclos que son importantes de la medicación. Son muchos aspectos delicados que tenemos que estar conscientemente y constantemente evaluando, ¿no? Porque estas personas tienen algunos impactos de esta medicación irse regulando de vez en cuando, porque a veces por eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la gente que tiene convulsiones, ¿no? Me refiero en eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de una familia que tiene a alguien que tiene epilepsia, pero al mismo tiempo puede tener un TDAH o puede tener un autismo, ¿qué tan frecuente es que estos tres diagnósticos o dos de ellos aparezcan frecuentemente? Sí, es bastante diferente en relación a porcentajes, por ejemplo, en espectro autista. En espectro autista se habla que entre el 15 a alrededor del 15 al 20% de los pacientes con espectro autista pueden llegar a tener epilepsia. Es decir, no es en todos, no es que todo paciente con espectro autista va a tener epilepsia, ¿no? Y en relación a la epilepsia como enfermedad, si un paciente, de los pacientes epilépticos, se habla que existe un porcentaje de hasta un 30% que puede llegar a tener TDAH. O sea, dentro de la epilepsia es bastante frecuente el TDAH. Ahora, si solo hablamos de TDAH, es decir, el millón de pacientes de TDAH, el 5% puede llegar a tener epilepsia. O sea, sí existe relación entre ellas y eso se debe muchas veces a un correlato genético también. Existen ciertos grupos de genes, por ejemplo, en relación a TDAH, en relación a autismo, que son más frecuentes que padezcan eventos epilépticos. Sí, y ahora, por ejemplo, en el caso de que exista el diagnóstico de la epilepsia, en ese diagnóstico como tal, hay una cantidad de etiquetas, que esto es lo que le va a pasar, que esto le va a pasar y que va a pasar. Existe diversidad de personas que tengan epilepsia, que tengan algunos casos sí, por ejemplo, algunos detalles sí, otros detalles no, o es variable, o siempre es el mismo estándar de que hay convulsiones. ¿Cómo es este aspecto de la epilepsia, por ejemplo? Eh, el tema radica en qué tipo de epilepsia es, ¿no? Existen epilepsias Ok. de muy buena evolución, ¿tá? Por ejemplo, que antes de hecho se las llamaban benignas de la infancia, ese término se lo cambió. Eh, es decir, son autolimitadas, el término ahora es autolimitado, es decir, que va pasando la etapa de desarrollo, por ejemplo, la adolescencia, ¿tá? Y desaparecen. ¿Tá? Esas de ahí son de muy buena evolución porque realmente se controlan bastante bien con medicamentos y no tienen mayor repercusión en el estilo de vida, ¿no? Por otro lado, las epilepsias que sí, que son frecuentes, ¿tá? Que van apareciendo dos, tres veces por día, que son de difícil manejo, que tienen que utilizar dos, tres medicamentos, que son en menor porcentaje estas epilepsias, esas de ahí son las que te llevan mayor connotación en la vida diaria, en el trabajo o por ahí en el estilo de vida, ¿no? Pero por suerte el porcentaje es menor al 30%. Ok, y ahora si nosotros, por ejemplo, hablamos del abordaje médico de la epilepsia combinada, ¿existe alguna diferencia cuando hay combinación entre un trastorno de neurodesarrollo y la epilepsia sola? ¿Cuál es la, por ejemplo, la modalidad que podemos nosotros darnos cuenta? Por ejemplo, en el caso de que nosotros hablábamos de autismo con TDAH, en muchas oportunidades cuando se hacía la evaluación, hablábamos de cuál era el que incidía más en su desempeño social y que tenía más limitante y muchas veces se trabajaba con eso tomando en cuenta las características del otro trastorno. ¿Cómo se hace en el caso de la epilepsia que aborda un trastorno del neurodesarrollo? Tomamos en cuenta, por lo menos en el TDAH, que existe por lo menos esta parte de no enfocarse en la atención y la concentración y mandar una medicación adecuada para ese trastorno, o es que medimos un porcentaje. ¿Cómo se ve esto? Sí, hablando, es muy diferente, por ejemplo, la epilepsia en un espectro autista que un TDAH, ¿no? Por ejemplo, en un espectro autista, la epilepsia puede ser realmente un mal factor de pronóstico, ¿no? Porque generalmente son epilepsias de un manejo difícil, es decir, que tenemos que utilizar a veces más de un medicamento. Y son epilepsias que varían también, es decir, pueden parecer epilepsias que son tipo ausencia, es decir, que simplemente se quedan con periodos como de pausa, o también pueden ser las epilepsias clásicas que la gente conoce, donde hacen convulsiones.
de sacudidas de todo el cuerpo, ¿no? Las epilepsias en relación a autismo sí pueden ser un mal factor de pronóstico, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje. Se sabe de que los niños con autismo que tienen Ujú. epilepsia tienen un menor desempeño en lenguaje y también un menor desempeño en los puntajes de coeficiente intelectual. Entonces, sí es un marcador, o sea, es un marcador de mal pronóstico dentro del espectro autista. Caso contrario, y algo muy diferente pasa en aquellos niños que tengan TDAH con epilepsia. No se ha visto realmente que exista un mayor porcentaje de problema. Generalmente los pacientes epilépticos que cursan TDAH, pues incluso pueden recibir medicación, ¿tá? Que antes se pensaba que no se podía, pero el estudio se sabe de que sí puede recibirse medicación y al mismo tiempo controlar su epilepsia, ¿no? Entonces, son dos extremos muy diferentes en relación al autismo y al TDAH. Y fíjate que eso que me has hablado ahorita me llama mucho la atención, pero sí evidenciando este aspecto de los pacientes que tengo. Por lo general, los que tienen epilepsia tienen unas grandes dificultades en el lenguaje o muchos no tienen lenguaje. También ocurre cuando hay esta, este diagnóstico donde está el autismo y la epilepsia al mismo tiempo. Ahora, existen muchas personas, e inclusive escribían cuando era live y todo esto, que preguntaban acerca de acerca de lo que son las crisis epilépticas en la noche y qué se podía hacer durante el sueño y cómo afectaba en el aprendizaje y en el comportamiento este tipo de crisis. Sí, hay varios tipos de patologías epilépticas en la noche, ¿no? Uno muy conocido es el denominado síndrome de Landau-Kleffner. El síndrome de Landau-Kleffner no te da clínica en el sentido de movimiento, sino lo que te afecta es las descargas epilépticas durante el sueño y los trazados son muy, muy, muy severos. Entonces, en esos casos, los chicos presentan conductas de retraso del lenguaje, de regresión de conductas, es decir, de pérdidas de habilidades, de pérdidas de aprendizaje. Y una vez que empiezan a realizar tratamiento, pues van recuperando estas habilidades, ¿no? Esa es una de las epilepsias que todavía se sigue estudiando, que tiene un componente genético también. Y también, por el contrario, hay otro grupo de epilepsias que asustan mucho a la familia, que son las epilepsias durante el sueño, o sea, que le llamamos crisis Claro. frontales, que esas de ahí, en cambio, el paciente se levanta, hace mucha clínica como que estuviera agitado y se fracciona el sueño y son bastante llamativas, que son hasta dolorosas, el paciente se pone muy mal. Entonces, esas son más llamativas y muchas veces el paciente acude antes a la consulta porque tiene una mala calidad de sueño, la crisis dura bastante y se levantan, ¿no? Entonces, pero ambos Mm. tipos de crisis que son raros, que son tipos de epilepsia, igual se tratan y una vez que empiezan medicación, la verdad que evolucionan. Ok, sí, porque fíjate que a mí me parece bien importante, porque existen, las epilepsias tienen unas características específicas en las personas que lo padecen, ¿no? Y uno puede, por lo menos yo que tengo tanto tiempo trabajando con gente que sufre de epilepsia, yo me puedo dar caso, pero hay algunas cosas que tenemos que estar pendientes entre el foco de la mirada, entre que lo vemos cansado a la persona, y eso es un aspecto importante. Y esto que has manifestado que se ven como muy agitados también tiene que ver con este ciclo de epilepsias al mismo tiempo que se dan. Ahora, hay un factor que yo pienso que tenga epilepsia o tenga cualquier trastorno en el neurodesarrollo, hay algo que en la clínica médica causa mucho impacto en los familiares o los que están realmente cuidando a esta persona, que es el factor de la medicación. El factor de la medicación es un factor de miedo, siempre se ha visto como un factor de miedo, primero porque hablan de la dependencia, segundo porque no sé si esto será bueno o no será bueno, y al mismo tiempo hay un diagnóstico, por ejemplo, de un TDAH, en donde también requieren en algunos casos la medicación. Ahora, ¿es posible medicar a ambos sin entorpecer los conflictos o algunas crisis o desencadenar? ¿O no es posible medicar los dos? Porque ambos, cada uno tiene una medicación muy diferente.
Es complicado el abordaje con la familia cuando uno habla de medicación, ¿no? Muy. Porque en general nadie quiere tomar medicación. O sea, aparte de las vitaminas, creo que en general toda la población nadie quiere tomar medicación. Entonces, en general, en la primera etapa, es decir, cuando el paciente recién tuvo el evento convulsivo y tuvo toda esta amenaza contra la vida y la familia se asusta, pues la familia generalmente es muy abierta a la medicación porque se dan cuenta que hay un peligro de vida. Pero cuando va pasando el tiempo, es decir, cuando ya ha pasado los 6 meses, el año, y el paciente sigue tomando su medicación, entonces ahí vienen los desajustes, porque yo me siento bien, ¿para qué voy a tomar la medicación? Es probable que no me vuelva a pasar, o cuando estás tratando con adolescentes, yo ya me siento bien, comienzan a ver, existe esa rivalidad con la medicación. Entonces, uno habla de suspender medicación cuando ya los electroencefalogramas son normales. Y muchas veces en periodos de desarrollo eso puede tardar 2, 3 años. Entonces la familia tiende a normalizar el tema de que ya mejor vamos a hacer la prueba, a ver qué pasa, ¿no? Y sacan medicación. Y ahí es cuando vienen las recaídas y el susto, Ujú, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo a la medicación? Pues bueno, ya hablaste de muchos temas, ¿no? La gente piensa en la dependencia. Antes, te estoy hablando, hace muchos años, había muy pocos medicamentos para la epilepsia y algunos de ellos generaban mucha somnolencia y sueño, las conocidas benzodiazepinas. Entonces el paciente se sentía con mucho sueño, tenía mucha interferencia para hablar, pasaba muy sedado y obviamente pues no era muy acorde como para tu trabajo y tu escolaridad y todo. Entonces, pero a medida que ha pasado el tiempo han salido nuevas generaciones de antiepilépticos, muchos de ellos la tolerancia es muy buena y generan este problema de sedación. Entonces hacen su vida bastante bien. Entonces ya se pierde este miedo, pero el mito en relación a la drogodependencia pues es alto. Entonces, pero bueno, ahí viene el tema del trabajo con la familia, de la educación y saber que la epilepsia es algo peligroso y que si el niño sigue convulsionando, pues eso va a generar muchos problemas. Entonces, hablando del TDAH con la epilepsia, pues sí, en algunos casos toca medicar. Ahí se vuelve más complicado porque la familia ya está tomando una medicación y tomar un segundo medicamento, aceptar la incorporación de este segundo medicamento requiere mucha ujú, psicoeducación. Pero como tú bien lo dices, los chicos con TDAH no, la mayoría no necesita medicación y se empieza con psicoterapia, pero los que ya les toca tomar medicación, pues sí puede coexistir los dos medicamentos sin generar problema, pero obviamente la medicación en TDAH también va por tiempos controlados. En cambio, la medicación en epilepsia ujú. es hasta que la epilepsia realmente desaparezca. Ok. Fíjense lo importante de este aspecto, que muchas personas seguro no sabían este impacto de lo que acabas de decir, que mientras se hace el tratamiento asertivo en la epilepsia, nosotros podemos curarnos de la epilepsia. Existen, me imagino que casos muy severos en donde no hay reversibilidad, que ellos quedan con el diagnóstico de la epilepsia, me imagino, ¿no? En el grado de ser Sí, severo. sí, Ok, existe, claro, ahora, por ejemplo, epilepsias que van largo tiempo. Ahora, por ejemplo, cuando yo como, por ejemplo, como psicopedagoga, yo trabajo la atención, la concentración, la memoria y la parte cognitiva, básicamente. ¿Cuáles son los efectos que tiene la epilepsia en estos aspectos de la atención, el lenguaje, la memoria? ¿Por qué afecta tanto la epilepsia? Hay ciertos tipos de epilepsia que afectan un poco más. Por ejemplo, aquellas epilepsias que afectan el lado izquierdo, el área que tiene que ver con el área de aprendizaje. Ujú, Por ejemplo, lo que llamábamos epilepsias rolándicas o epilepsias frontales, las que afectan el área frontal. Esas tienen afectación porque la descarga está justo en el área de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que se afecta? Pues cuando son pequeñitos, pues es el área del lenguaje. Entonces el lenguaje se atrasa, existen retrasos importantes en el lenguaje y cómo desarrollar el lenguaje expresivo. Y cuando ya están en etapa de escuela, 6, 7 años, pues viene la parte de memoria y a su vez eso va a afectar en lectoescritura. Entonces ahí es donde entra el papel del psicopedagogo, porque se comienza a activar otras formas de memoria para generar aprendizaje y obviamente la organización, la planificación de la jornada escolar para que pueda el aprendizaje igualarse a sus compañeros. Pero es más que todo aquellas epilepsias que afectan el lado izquierdo en el área que tiene que ver con el aprendizaje. ok, y ahora, por ejemplo, se piensa que muchas veces en el caso del autismo, no responde, el niño no responde, pero está como decirlo desconectado. Al mismo tiempo, se pueden ver ausencias en el niño con autismo.
ausencias, pero también por crisis epilépticas. ¿Cómo se confunde esta conducta de una ausencia por una crisis epiléptica a una conducta típica del autismo de su ausencia como tal? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Porque hay una que es la ausencia que hay cuando la persona tiene una epilepsia o va a tener una crisis en la epilepsia. Por ejemplo, la mirada perdida, no está como, no reconoce diferentes esquemas de preguntas que yo le puedo hacer. Yo le puedo preguntar quién soy yo y no sabe y no responde. Y en el caso del autismo, con esas ausencias que ellos tienen, de irse a un espacio y, y olvidarse de todas las cosas. ¿Cómo me puedes decir cómo se puede ver la diferencia entre la ausencia epiléptica y la ausencia del autismo? Sí, es bastante complejo porque las estereotipias, por ejemplo, en el autismo no todas son motoras, ¿no? Entonces, la típica que todo el mundo conoce es el aleteo, pero existen otras formas de ausencia que son solamente visuales. Es decir, el niño busca una luz, por ejemplo, tiene una fijación con una luz y se queda simplemente haciendo fijación a la luz. ¿Ta? Y eso puede dar la falsa impresión de una ausencia, ¿ta? Y lo puede hacer por periodos prolongados, ¿ta? Entonces, muchas veces las familias se asustan porque piensan que son formas de epilepsia, porque obviamente la familia se autoeduca. Pero por el contrario, una epilepsia como tal, una ausencia clínica, el paciente no es solamente que se queda fijo, sino que existen ciertos cambios que llamamos vasomotores, palidez, cianosis, cambia un poco la relación de la forma en cómo ellos están. Algunas veces se asocia también movimientos que son como masticación, como que estuvieran en ese momento comiendo. A veces también de movimientos en los ojitos, como que estuvieran perdidos y no responden a otros estímulos tampoco. Entonces, eso vendría a ser como que la diferencia en el uno y el otro. Y para hacerlo más difícil todavía, porque es así, aparecen también las epilepsias dentro del autismo que son como pérdidas de tono muscular, que se llaman astáticas o Exactamente. hipotónicas, en donde, por ejemplo, llega el punto en que ellos están bien y se desploman y después se levantan. ¿Tá? Y esos también pueden ser eventos epilépticos. Entonces, otras veces también estos eventos que son como desmayos pueden asociarse a otros cambios, como por ejemplo alteraciones en el sueño. Cuando existen epilepsias se altera mucho la calidad del sueño, que de por sí en autismo es difícil porque también existen trastornos del sueño. Entonces, cuando hay estos síntomas de alarma, pues hay que hablarlo con tu neurólogo para hacer electroencefalograma. Sí, y una vez que también yo siempre les digo a los padres o los representantes que hay un detalle, por lo menos cuando nosotros estamos tratando la epilepsia o cualquiera de los trastornos del neurodesarrollo y hay una medicación, por ejemplo, tenemos que estar en contacto físico de ver cada una de las conductas y si hay una conducta muy atípica también ir a ese esquema de la medicación. Aquí tenemos una pregunta de R. Castillo que dice, feliz tarde, soy psicopedagoga como un estudiante con epilepsia médica con ácido valproico, se duerme en clases con bajo rendimiento. Ya le pedí al representante un informe, cómo ayudar. Y también nos dice qué hacer si a la estudiante le da un ataque epiléptico en clases. Gracias. Sí, la ventaja que uno tiene con los medicamentos es que uno puede hacer ajustes, ¿tá? Eso es importante hablarlo con el neurólogo, porque si le está dando mucho sueño y ya pasó el periodo de ajuste, es decir, que ya pasaron las 2, 3 primeras semanas de la medicación, pues el médico puede ajustar la dosis y repartirla durante el día de tal manera que no le genere este problema. Entonces, generalmente cuando me Claro. pasa eso, yo lo que suelo hacer es fraccionar más la dosis, o sea, es decir, una menor dosis a la mañana, modificar la dosis de la tarde y la de la noche para que complete bien la dosis, pero que no le genere sueño. Y la otra, pues, es la vigilancia del sueño, ¿no? ¿Qué tanto está durmiendo? ¿A qué hora se acuesta? El uso de pantallas, bueno, las cositas normales que es para asegurar un buen sueño. Y con respecto a la segunda pregunta, pues bueno, es lo que nos da a todos miedo, ¿no? Que cómo se maneja Sí. un evento epiléptico. Lo más importante con tu alumno es de que se mantenga o que se cuide la forma en que respira. Entonces uno tiene que tratar de acostarlo sobre un lugar que esté despejado, generalmente el piso, y colocar todo el cuerpito de costado, de lado, de tal manera que los músculos y la lengua caiga sobre la parte lateral y pueda respirar adecuadamente. Entonces, y tratar en ese momento, pues, de pedir ayuda, ¿no? Pero si uno maneja bien la vía aérea, se coloca de lado y se mantiene bien la respiración, pues se puede esperar hasta que llegue el apoyo. Ok, fíjense lo importante. E incluso yo puedo decirle que la primera experiencia que tuve con una persona con epilepsia fue cuando hice mis pasantías en el área de psicopedagogía
Y realmente yo ya había vivido un evento así con mi madre y mi madre no sé cómo supo controlarla, realmente no. Y yo hice más o menos lo que tú estabas diciendo. Y sí noté que podrían hasta llegar a bajar en la intensidad de la convulsión y podría cesar. También es algo muy importante que creo que que es necesario decirlo, que en esos casos es necesario que no existan muchas personas alrededor, porque primero causa una cantidad de estrés al paciente o al alumno y al mismo tiempo le quitan el aire, porque todos quieren ver qué es lo que está pasando y muchas veces eso entorpece. Entonces sí es importante buscar la cautela en un lugar más espacioso. Ahora, la cantidad de dudas, por ejemplo, de los movimientos, de cómo de repente la forma de mirar, de repente de que se pueda morder la lengua. Son muchas preguntas que hacen los padres cuando van a consulta. ¿Cómo haces tú para enseñarle a los padres que es sí, es algo que ocurre en una persona, pero que hay, ¿cómo decirte naturalmente, cómo explicarles a ellos que es algo natural, que él nació con esta particularidad y cuáles son los medios más importantes para mantenerlo, para no presentar crisis y también para entender qué es lo que pasa? ¿Qué Sí, pasa el en el cerebro, por abordaje, ejemplo, de una persona epiléptica, por ejemplo? claro. Depende mucho de qué tipo de descarga es y cuánto dura. ¿Ta? Si Mm. obviamente es una descarga corta, va a tener menos síntomas. Pero si es una descarga muy larga, te estoy hablando de un paciente que te convulsiona 10, 15 minutos, generalmente genera mucha repercusión. Es decir, el paciente después de la convulsión queda mucho tiempo dormido, a veces vomitan. Existen periodos donde no reconocen a los familiares, les da como ataques de histeria hasta que se van regulando, ¿no? Todo este periodo puede ser de mucho susto para la familia porque no sabe cómo manejarlo, ¿no? Después en el intermedio, nosotros todos estamos rodeados por este bagaje cultural alrededor nuestro, ¿no? Entonces existen muchos mitos en relación a la epilepsia, ¿no? Desde el momento de la maniobra, ¿no? Mucha gente les mete cosas en la boca, les trata de hacer oler cosas en teoría para que vuelvan. Existía el mito este de jalar el dedo en medio para la conexión con el corazón, que eso es una idea de la época de la época medieval, ¿no? La conexión del dedo con el corazón. Entonces, todo esto son mitos culturales alrededor, ¿no? Entonces, uno siempre en la consulta, cuando recién hay el abordaje de la convulsión, uno les enseña, yo tengo maniquíes y muñecos en mi consultorio, ¿no? De cómo se tiene que posicionar el cuerpito para evitar de que existan atragantamientos, para preservar de que no hayan ahogos, y así saber de que ellos tienen que aprender a manejar una epilepsia, porque puede pasar incluso con medicación, si es que pasó algún evento y no tomó la medicación o alguna recaída o hasta por cultura general para ayudar a alguien, tienen que saber cómo preservar la vida de esta persona que tiene el ataque. Después viene la segunda parte que es la causa de la epilepsia, porque como te decía, hay epilepsias que son, por ejemplo, genéticas, que son asociadas a causas genéticas, y hay epilepsias que tienen que ver por un trauma, que tuvieron, por ejemplo, alguna lesión a nivel cerebral, que fue secundario a que tuvo una prematuridad y a partir de ahí quedó con una lesión, o epilepsias asociadas a autismo, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces ahí ese abordaje ya es más largo porque hay que hacer estudios y como que hacer entender de que muchas veces la epilepsia es algo que les va a acompañar de por vida y ahí viene la parte dura. Ujú. Ok, y fíjate que hay un detalle que es la parte de los mitos también, cómo repercuten en que muchas veces no se hace caso total a lo que se dice del diagnóstico, a las recomendaciones, porque tenemos esta sesgada idea de cantidades de mitos que no ayudan en el abordaje. Es como en el caso, como por lo general he visto, es esa parte de introducir objetos en la boca para mantenerla abierta y realmente lo que hace es quitarle más el oxígeno y yo veo que todo el mundo dice lo mismo, busca una toalla y mételo en la boca, que yo siempre digo, no, no lo haga, pero tienen sí, este mito bien arraigado. Ahora, ¿en qué momento se determina o qué determinas tú para poder llevar a un niño a la práctica de un ese electroencefalograma? Cuando existe la convulsión o un evento que tenga movimientos o algo que te genere la idea de epilepsia, pues el gol estándar, el diagnóstico es electroencefalograma. Y ya dentro del electroencefalograma, pues hay diferentes tipos en relación al tiempo. Algunos son de 20 minutos, prolongados, video electroencefalogramas que son más largos, que son para hacer más abordaje, ¿no?
Pero el gol estándar es el electroencefalograma. El electroencefalograma es el que te evidencia si es que tiene descargas o no, y si hay descargas epilépticas, Sí. pues se tiene que empezar con medicación. Ahora, yo te quería preguntar acerca de, por ejemplo, cuando existe una crisis epiléptica y hay esa duración amplia. Yo te lo voy a hacer la connotación por caso de un autismo que yo trabajo. Es un muchacho de 27 años que él convulsiona y tiene autismo y no es verbal. En ese caso, él tiene esos episodios de epilepsia, esas crisis, y muchas veces duran bastante, duran bastante. Y yo he notado que a nivel cognitivo hay como una pérdida de conocimiento, de cosas que hemos venido trabajando. Es como si volviera a cero. ¿Cómo nos podrías explicar esta repercusión de cómo impacta esta crisis epiléptica a nivel cognitivo para perder un componente de habilidades? Inclusive no diría cognitivas o cognitivas, también, también puede ser manuales, algunas dificultades manuales que veo. Y de hecho hay algo que se denomina parálisis de TOD, que es cuando la descarga epiléptica fue muy severa y afectó un área que tiene que ver con la parte motriz, con la parte motora, puede ser incluso que durante 6, 12 horas puedas perder la funcionalidad de mover el brazo, la pierna o una parte del cuerpo, que eso asusta mucho porque el familiar o la persona con epilepsia sienten que han perdido fuerza y es bastante, genera bastante miedo, ¿no? Pero lo van recuperando a medida que van pasando las horas y el cerebro se va desinflamando, ¿no? Entonces ahí viene el tema. Mientras más larga es el evento convulsivo, como tú comentas con tu paciente que tiene eventos convulsivos prolongados, mientras más largo es el evento convulsivo, más daño genera, porque eso genera inflamación, daño celular y la misma inflamación genera daño en estructuras y ahí viene la memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad de razonamiento. Entonces, ahí sí es como que uno vuelve a cero. Y eso pasa también con el lenguaje, con el aprendizaje. Entonces, cuando una Ujú. epilepsia no es controlada y es tan fuerte, pues sí, te puede generar un retraso importante. Sí, porque fíjate que yo por lo menos observo en él que existe como el babearse sin tener control de esto. Bueno, Ahora, esa yo es te una quería pérdida. preguntar, una de las cosas que te iba a plantear era el caso de nosotros, por ejemplo, observar estas personas con epilepsia que constantemente tienen estas características, como te lo dije, la característica de repente de no evocar la mirada, de ver que está perdido, de hay como ausencias. Esa parte de la epilepsia y las ausencias, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, existe como tal el síndrome de epilepsia ausencia, ¿no? Dentro del autismo también puede presentarse este evento epiléptico, em, pero como tal, la ausencia es esta desconexión. El paciente de repente se desconecta, mantiene la mirada fija, pero no es solo la desconexión, sino que existe también cambios en la forma de mirar, en la masticación, en el parpadeo, que muchas veces se ponen moraditos, cambian la coloración y uno les hace estímulos incluso que son muy agradables, ya sea llamándole, ofreciendo cosas y no existe una respuesta adecuada. Entonces, la epilepsia ausencia sí se nota esos cambios, ¿no? No es solamente la mirada perdida o fija, sino realmente cambios vasomotores alrededor. Y ahora, esto cuando pasa en autismo, pues es similar. El paciente pierde completamente el foco y comienzan a aparecer estos movimientos de cara o de masticación. Y existe después de eso un periodo de irritabilidad, a veces dolor de cabeza, a veces malestar. Pues bueno, y eso hay que intervenirlo, hay que hacer su electroencefalograma y la epilepsia ausencia tiene ciertos patrones en el electroencefalograma que son muy típicos, que cuando ya vienen alterados toca medicar sí o sí porque genera repercusión. Y ahora, por ejemplo, en el caso de la innovación, ¿existe esperanza, por ejemplo, avances médicos en el caso de la epilepsia, mejor calidad de vida para los niños? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí existen bastantes cambios en relación a medicación. Como te decía, la nueva generación de medicamentos ya no son no generan tanto malestar, son un poco más, se aceptan mejor en la alimentación. Muchas veces no pasan por vía hepática, no pasan por el hígado, no interfieren en ese aspecto, ¿no? Que generalmente para estas epilepsias que son autolimitadas o que son que afectan una sola área, pues van bastante bien. El problema todavía lo tenemos con ciertas epilepsias que son
epilepsias que llamamos refractarias, es decir, que pese a que damos dos, tres buenos medicamentos a buena dosis, igualmente siguen sin solucionarse o sin lograr contenerse, y en esos casos, pues ahí entran otras estrategias, que ahí viene, por ejemplo, la cirugía de epilepsia. En algunos casos viene la dieta cetogénica, que es otra estrategia importante, o incluso aparatos que se llaman estimuladores vasovagales que ayudan a controlar estas formas de epilepsia tan severas. Ahora, por ejemplo, de toda la mensajería que yo recibí, yo obtuve mucha información de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucha caridad de por qué pasa, de qué va a pasar si el paciente no va a rendir o el paciente no va a aguantar ante una crisis. En el caso de las madres, los padres que pudieron mandar mensajes. ¿Qué le dirías a una madre cuando recibe un diagnóstico de epilepsia o de epilepsia con autismo o de las tres connotaciones con TDAH para que su hijo y ella misma no sientan miedo de esto? Porque el hablar de epilepsia es algo terrible para muchos padres. ¿Qué le podrías decir a los padres en cuanto a qué determina el diagnóstico, cuáles son las bases sólidas? Porque, por ejemplo, ya el haber tratamiento para mí ya es un factor importante porque podemos tratarlo. ¿Cómo poderle llegar a estos padres a decirle algo que los alienta a no sentir el miedo, si no tenemos que seguir en esta? Es como en el caso del, no es igual, pero parecido al de la diabetes. Un paciente con diabetes tiene que tener un control, un seguimiento, porque muchas cosas pueden pasar, pero hay un paliativo que se llama medicación. Ahora, en el caso de la epilepsia que estuviese combinada con autismo, con TDAH, ¿qué mensaje le podrías decir a un padre o una madre que están desesperados por esto? En primer lugar es la confianza en la medicación. O sea, existe medicación, por suerte, y existe medicación para la población infantil. Entonces, y se sabe que funciona, que los chicos se logra controlar las crisis, que ellos tienen que tener confianza en la medicación, ¿tá? Porque existe buena respuesta, y que el tiempo, o sea, el tiempo le va a dar la razón. Yo siempre les comento que es normal que ellos sientan miedo, muchas veces se altera incluso el sueño de los padres, comienzan a vigilarlos un poco más de cerca, pero hay que tratar de que sea adherente a la medicación, es decir, que se cumpla los objetivos de la medicación, que también cambien las rutinas en favor a esta medicación, que duerma pronto, que se limiten pantallas, que existe una dieta sana, que son cosas que a veces cuesta dentro de las familias, y que Exacto. este tratamiento controlado es el que va a hacer que haga su vida normal, y una buena adherencia al tratamiento. Sí, y algo importante que has dicho, podemos nosotros tener una connotación de un neurólogo e inclusive haber hecho un electro, pero si las otras variantes no funcionan como deben haber, como deben ser, algo puede repercutir en el niño, en el paciente. ¿Por qué? Porque hay un estándar de normalidad en algunos aspectos. Hay algunos aspectos importantes que debe consolidar la familia para poder abordar el caso epiléptico, por lo menos la observación que habías dicho, de observarlo y ver cómo son su desenvolvimiento. Me imagino que en el caso de la crisis, observar cuáles son las características particulares que nos inducen. Ah, bueno, él tiene la mirada perdida, no contesta, se babea, algunas pautas así. ¿Cuáles serían las pautas más importantes para vigilar en el caso de un niño que tenga una epilepsia? Uno siempre pregunta ciertos detalles, ¿no? Primero, ¿qué síntomas tuvo antes? Muchos chicos empiezan 2, 3, 4 semanas antes con dolores de cabeza, con malestar, con cambios en su rutina, con cambios en su sueño. La primera. La segunda tiene que ver con cómo fue la crisis. Es importante, por ejemplo, para un médico neurólogo, que te diga cómo fue, si miró hacia un lado, si afectó una parte del cuerpo, cuánto tiempo le duró, si después de eso hubo vómitos, si después de eso hubo pérdida de memoria, si después de eso hubo pérdida de fuerza. Son síntomas clínicos que nos ayudan a orientar qué tipo de epilepsia es. De ahí en adelante viene la parte de diagnóstico, ya electroencefalograma, un estudio de imágenes que puede ser tomografía, eh, resonancia en algunos casos muy puntuales, eh, como para ya abordar bien las causas, y en casos más complejos incluso de la parte genética. Pero una vez que ya tenemos diagnóstico, pues la familia tiene que colaborar y saber de que si tu niño hace bien la parte de adherencia al tratamiento, pues puede hacer su parte escolar, puede hacer deporte con tranquilidad, puede hacer su vida con normalidad, siempre y cuando sea adherente a la medicación. Ok, y ahora te iba a preguntar una cosa que es una curiosidad mía, ¿no? En el caso de existir una crisis,
Claro, medimos la intensidad de la crisis, vemos todo eso. Es importante al observar o padecer una crisis un niño o una niña, ir al neurólogo y que se haga una reevaluación nuevamente o se da la información y se espera a ver si ese evento fue por algún factor en particular. Si es necesario también ir al neurólogo para que le hagan otro tipo de electroencefalograma. ¿Qué hay que hacer? Porque en ese momento de la crisis causa muchas preguntas en la cabeza de la persona que lo está cuidando, porque ¿qué le puede pasar después? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Será necesario esto? ¿Tú consideras que es necesaria una reevaluación en caso de una crisis por parte de un neurólogo? Sí, y realmente la parte de convulsiones y epilepsia es materia de neurología infantil o de neurólogo de adultos, si es que es un adulto, porque se tiene que tipificar bien si esto fue solo un evento convulsivo aislado o si ya entramos en el rango de la epilepsia. Y eso muchas Ujú. veces va a requerir estudios como para poder clasificarlo. Y de ahí en adelante, pues sí, los seguimientos son cada 3, cada 6 meses de acuerdo al tipo de epilepsia. Ok. Ahora, Cecilia, ¿tú podrías decirnos cuáles son tus contactos, dónde te encuentran, dónde te pueden ver en las redes sociales? Sí, sí, claro. Estamos justo en Instagram. Tenemos también en TikTok como doctora Cecilia Aguilar. Y también en la página web que es www.ceciliaaguilar.com, donde hay talleres tanto virtuales y también las programaciones de los presenciales. Ok, tú me puedes escribir eso allí a donde dice comentar, mientras yo voy cerrando Claro, aquí el live. Bueno, dale. muchísimas gracias, Cecilia, ante todo por tanto conocimiento, por tanta caridad y sobre todo por la sensibilidad que siempre nos transmite en cuanto a la información. Siento que debemos pensar que el evento de tener un diagnóstico de epilepsia tiene una connotación de un tratamiento. Es necesario tener un seguimiento y estar conscientes de la vigilancia de estos eventos, porque son necesarias para la repercusión de tu hijo o de algún adulto, de persona que lo padece. Algo importante es no pienses que el camino se limita porque tu familiar o porque tu hijo tiene la epilepsia. Siempre es importante conectarte en información que sea relevante para poderlo ayudar y buscar a gente que realmente maneje bien el contexto de la epilepsia, porque es necesario tener un cerebro bien vigilado, unos eventos bien vigilados y sobre todo un contexto de físico que es necesario también manejarlo de una manera lógica. En este domingo nos encontramos con la doctora Cecilia Aguilar, en donde nos dio una información bien valiosa acerca de los síntomas y qué es lo que podemos hacer en el caso de las comorbilidades, es decir, de epilepsia con autismo o TDAH, y la repercusión importante de que el niño pueda avanzar en su vida siempre y cuando esté regulado y controlado con una medicación adecuada y asertiva. Y recuerda simplemente que no estás sola y aquí tenemos a la doctora Cecilia Aguilar y puedes también contar con mi apoyo, María José Suárez. Y recuerda que en este caso, cualquier duda puedes solicitar a través de los comentarios en este live, que en la brevedad que podamos te contestamos. Y recuerden sobre todo seguir el perfil de la doctora Cecilia Aguilar y hacer algunos comentarios acerca de la publicación y si puedes compartirlo porque hay muchas personas que requieren de esta información valiosa porque realmente tienen una cantidad de miedos y dudas que sería importante que las esclarecieran. Bueno, ante todo, Cecilia, muchísimas gracias por acompañarme otro domingo más de Live con María José. Bueno, hay que seguirle, como le digo a la doctora, y sobre todo este impacto de saber que existen profesionales capacitados para poder ayudar en esto y que hay un tratamiento a seguir que nos puede dar la calidad de saber que sí se puede hacer algo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo, Cecilia, y espero que estén todos bien y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Hasta luego, chao. Un abrazo, chao.